Barilu. ¿Crónicas? Bueno, dale. Luchando por su libertad. Ese lore yo no lo tenía. Crónicas del Globo Matrix. Cubanos traficando internet. El gordo ya se empastilló. Él no es Nero, es el Globo Matrix. Crónicas del Globo Matrix. A ver si aparece. Ah, apareció en blanco y negro. Qué Qué bien. Bien la producción. La mejor bien producción del planeta. Hoy que le dimos una hamburguesa. Ah, es por eso. Qué bien que está el sonido, Dios. Es por eso. Se nota que giramos una hamburguesa, ¿no? Sí, Había- sí. Estaba muerto de hambre los muchachos. Muy ¿Qué bien. tenemos para hoy, gordo? Un segundo antes. ¿Te puedo pedir un vaso de agua cuando puedas sin ningún tipo de apuro? Gracias. Yo también, por favor. Perdón que tengo la voz hecha pija, pero vamos a hacer lo mejor que se pueda. Yo te escucho bien, Estoy, la verdad, Raspado que se escucha. estoy Está- mejor que está ayer. bien. Estoy Sí. mejor y mucho mejor que antes de ayer, pero bueno, costó. A ver. Bueno, la situación es la siguiente. Hay un montón de libertades que tenemos nosotros que claramente no vinieron por default. Son libertades grandes y obviamente conocemos las historias de las personas que se arriesgaron o que hicieron la lucha para tener esas libertades. Pero hay libertades un poco más chicas. Sí. Que tal vez uno ahí sí piensa, sí, esto viene por default con la vida, o sea, no hay forma que en algún momento, al menos en un país libre, se hayan querido meter con eso. Y no es tan así. Entonces, esta es la parte 2 de una de las trilogías que ya hicimos la parte 1 la otra vez, de las bandas más peligrosas del mundo. Porque esta es la historia de Dee Snider, el cantante de Twisted Sister, contra el Congreso de Estados Unidos. Buena historia. Buenísima. No la conozco. Pero Más- ya me ganó el título. Sí, sí. Es cortita, pero es A ver. muy relevante para la historia de la libertad. A ver. Aprovecho y voy al baño. Yo, No, Dale. no te mueras en el baño. Después ponen un holograma tuyo. Ok. Sí. En el año 85, la señora Taper Gore, que es la esposa del que en ese momento era senador Al Gore, estaba caminando con su hija, entraron en una tienda de música y por pedido de la nena le compró el disco Purple Rain de Prince. ¿Cuándo? Purple Rain. Exactamente. Rain. Dale, que hoy no hay copy. Sí. No, Prince te baja el vivo. ¿Ah, sí? Prince te baja el vivo, posta. Ay, Sí, sí, no, es Un cover, poneme. de hecho, uno de los motivos por el cuales en Argentina no pegó mucho Prince en las generaciones Porque te jóvenes. baja el vivo. No, es porque cuando el tipo estaba vivo, Sí. no estaba en YouTube. El tipo empezó a aparecer en las plataformas Qué pedo, boludo. después de que murió. Al punto que la gente joven no lo conoce. No lo pongas. No tiene. Es cover igual. No, no es. Y no sé. Sí. Cuestión. Cuando llega, la madre se pone a escuchar el disco con la hija Sí. y escucha el tema Darling Nikki, que habla explícitamente en una de las partes sobre la masturbación. Y la señora esta se indigna, dice, ¿cómo puede ser que a mis hijos les estén haciendo escuchar esta música? Esta música los va a llevar el camino del delito, del suicidio, y se pone loca. Recordemos lo que eran los 80. El turco Naim con peluca. Dice. Sí. Sí. Recordemos que en los 80 no era como venía siendo los años anteriores. Sí, en los 50 hubo un brote muy conservador anti-rock porque consideraban, por ejemplo, que Elvis bailaba como si estuviese garchando. Pero a excepción por el hipismo, Sí. las décadas siguientes
mucho no tuvieron esa oposición conservadora porque el rock se había metido más con temas haciéndose los intelectuales, más metafórico, y la realidad es que no les daba la cabeza a los que estaban del otro lado para entender de qué estaban hablando. O sea, podías tener una banda de rock psicodélico hablando del LSD y no se daban cuenta que hablaban de eso. Entonces, en general, medio como que había pasado eso. Pero en los 80 había cambiado todo, porque era boom de consumo, había vuelto el liberalismo, había aparecido MTV cambiando por completo Sí. el modo en que se mostraba la música. Y obviamente ahí empezaron con las cosas explícitas, empezaron con las cosas súper transgresoras, y prácticamente todos los artistas de la época iban por ese lado, desde Madonna, Kiss, Motley Crue. Bueno, este era el contexto de la música. Ahí ponían Mabeles en el chat. Es el contexto del que había, y que estas Mabeles se enojaban. Y esta mina, que estaba en pareja con Al Gore, se recontraindigna y dice, no podemos tolerar esto, no podemos tolerar esto. Y se pone como cruzada personal destruir y censurar a la música. Por lo que se alía con otras esposas de senadores y políticos de la época, Sí, del Congreso. del Congreso. Las sí. malenas de esa época. Exactamente. Y ¿Qué año estamos hablando? 85. 85. Y arman lo que llamaron The Washington Wives, las esposas de Washington. Mirá. Y el objetivo con las esposas de Washington era empezar a hacer una cacería de brujas, a buscar disco por disco Todas temas. señoras que hablaban tipo, ¡Oh, Michael! Exactamente. Olvídate. Y Timothy. buscaban disco por disco, Sí, mirá la cara. canción por canción, qué es lo que contaba, y empezaban a decir, esta habla de sexo, esta habla de Sí. ocultismo, esta habla de violencia. ¿Y qué querían planear originalmente? Ponerles etiquetas como si fuesen los sellos, ¿viste? De la comida, similar a las películas. Los octógonos. Tipo los octógonos. exceso en violencia, Y exceso empezar a algo ponerle, así. exacto, y empezar Claro. a ponerle a cada disco, este tiene violencia, este lenguaje vulgar, este fomenta el ocultismo y el satanismo, y octógonos, y ponerle sellos a los discos. Es como el explicit que te aparece en algunos... Eso viene después. Ok. Empezaron a querer ponerle esos sellos, pero no solamente por un tema de ponerle los sellos, sino porque que tu disco tenga esos sellos implicaba que no, según lo que ellas querían, no te puedan pasar en la radio, Claro. que no te puedan pasar en MTV ni en los canales incipientes locales de música que había, Sí. y que en los locales de música los discos estén abajo, cosa para que la gente casi que no los encuentre. Claro. Durante la etapa inicial de todo este boom mediático que hicieron las señoras, muy bien no les fue con eso, porque digamos que casi que les estaban dando publicidades a los discos. Cuando estas minas iban a la televisión o Y daban un diario, un poco les servía, ¿no? claro, y decían, Claro. miren este disco de Motley Crue, que miren la Claro. tapa, y la gente iba y se compraba el disco Es de Motley como Crue. escribir maten al Gordodán en los containers de basura de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Más o menos así. Pero Claro. bueno, ellas estaban convencidas de que iban por ese lado. Entonces redoblan, porque dicen no hay forma que no nos terminen dando bola con esto. Y sacan una edición que se llama The Filthy 15, los Sí. 15 más asquerosos, que es una lista de lo que 20 señoras Mabeles pensaban que eran las canciones que iban a llevar a sus hijos a que se peguen un tiro. Ah, bueno. O que entren en... Claro, hay de Merciful Fate, hay de Wasp, Ah, hay de mirá, Motley Crue. pará, boludo, había una de Madonna. Sí, Mirá, Dress- fíjate, creo que Dress You Up, sí. ICDC, Sí. AC/DC, Black Let Me Sabbath, Put My Love Into You, Baby. Hay un montón. Motley Crue. Judas Priest. Y esos eran los temas que andás a ver qué entendían o qué no entendían, porque a ver, tampoco es que son muy distintas las otras La canciones. interpretación aparte la hacían ellas. Eran Sí. ellas diciendo, esta canción habla de esto y esta canción va a hacer que mi hijo se mate. Por nada de que tal vez ni siquiera estaba orientada a que lo escuche tu hijo. Pero Claro. para ellos eso era el crimen absoluto. Por lo tanto, convencen a sus esposos, en su mayoría senadores, Sí. a que hagan una audiencia en el Congreso. Perdón, otra de Cyndi Lauper. Sí. No me Tremendo, acuerdo cuál era, boludo. pero sí había una de Cyndi Lauper. Sí. Y los convence y les dice a los maridos, mirá, esto no lo podemos aceptar, tienen que armar porque nosotros somos sus esposas y les decimos una audiencia en el Congreso donde vamos a tratar si vamos a seguir tolerando o no este tipo de música.
Y los tipos medio que le dicen a las esposas, bueno, sí, dale. Ya está. La hacemos y Ya te dejás romper los huevos, dale. y hacen la audiencia. Sí. Donde iban a estar, por un lado, las señoras estas, por otro lado, los representantes de las discográficas, a través de la RIA, que es tipo la asociación de discográficas, Sí. y sobre todo, invitar artistas para que den su postura. Bueno, llamaron a un montón de artistas, desde el cantante de Dead Kennedys, llamaron a Madonna, a Al Paul Congreso. Stanley, al Congreso. Sí. No dio bola prácticamente nadie, dieron bola muy pocos. Sí. Pero bueno, el primero que entra a hablar en esta audiencia es Frank Zappa. Medio pollera los pibardos, ¿eh? Los senadores. Sí. Sí, obvio. Sí. El primero que traen es Frank Zappa. ¿Por Frank qué? Zappa de... Ubícame. Estados Unidos. La banda. La banda. No, es Frank Zappa, es solista. Es rock Frank. progresivo, No, la pegó mucho en los 70. No lo Ok. El tema que lo trajeron a Zappa porque Zappa medio como que tenía pinta de hippie, de sucio, lo tomaban como a como hacía rock psicodélico, sí, seguramente es un Claro. drogadicto, va a venir a hablar cualquiera. Lo traen a Zappa. Primero que les sorprende porque el tipo cae de traje con el pelo cortado, bien así como un señor. gigachad. Sí. Un gigachad conservador. Claro. Y lo segundo Sí. es que ellos no sabían que el tipo es un right libertarian de la puta madre. O sea, el tipo es libertario de derecha. Sí. Che, para que me estalla que hay un zurdo, hay un cuca en el chat que dice, ustedes no tienen 12.000 personas en vivo ni a palos. Y hace rato que estaba, boludo, y ahora dijo, tienen 400 personas en vivo, como mucho. No lo La bané. tenés adentro, llorón. No lo bané, no lo bané. No lo van a Quédate llorando solo. Dale. Violado. Entonces lo traen a Zappa, Sí. que se sienta ahí, con el objetivo, bueno, a este lo domamos un poco, estaban las cámaras de televisión encima, lo hacemos pelota, pero el tipo se sienta y no solo no se pone a hablar, no, porque la droga, como ellos esperaban que venga el Pitu Salvatierra. Y Steve Bannon. Y les viene un tipo que encima es antidroga, porque Frank Zappa en la puta vida se drogó, el tipo echaba... Mike Pence era. Lo, Shady Vance. lo primero que hace cuando se sienta es acusar a los senadores de ahí de polleras y decirle, loco, te está psicopateando tu esposa. O sea, no hay gollete en esto que estamos haciendo. Vos escuchás mis discos. Lo estás haciendo solamente porque tu esposa te lo está diciendo. Sí. Y segundo, acusa a que no tendría que estar ahí la Asociación de las Discográficas porque justamente en esa época la Asociación de las Discográficas estaba presionando para que pongan un impuesto a los cassettes vírgenes. Sí. Porque su excusa era la piratería está haciendo que perdamos plata y entonces estaban haciendo lobby para que le pongan un impuesto a los cassettes vírgenes y toda esa plata iba directo a las discográficas. Eso es lo que ellos pretendían. Claro. Y los que estaban defendiendo en el Congreso de esa misma ley eran justamente esos senadores que los estaban agarrando. Entonces los acusa como decirles, mirá, vos estás usando, lo que dice Frank Zappa, dice, están usando la relación con este juicio Sí. para tener presión por ese lado. Por lo tanto, esta gente, las discográficas, es capaz que nos entregue a los artistas y nos quiera censurar a cambio de que ustedes, sus esposos, les pongan el impuesto que quieren. Claro. Entonces, saquen a esta gente de acá, está atentando contra el libre mercado. El tipo un chabón que siempre defendió el capitalismo, la libre empresa. Y por último, empieza a leer un discurso donde empieza a hablar sobre que lo más importante es la primera enmienda, que si empiezan a censurar la música, después van a empezar a censurar otras cosas. Sí. Y básicamente da un discurso de derecha. Perdón, que la primera enmienda, recordemos que es La libertad de expresión. libertad de expresión. Exacto. Sí. Entonces, cuando termina de dar ese discurso, no recibe lo que esperaban las señoras estas que sea la respuesta. Ellos esperaban que lo abucheen, que digan, este es un zurdo drogadicto. Sí. No lo abuchearon, tampoco lo aplaudieron, pero como que vos veías las caras y casi como que... Domó. Claro. Y dijeron, bueno, está bien, esa nos entró, no nos dimos cuenta. Sí. Pero esta Tapercore tenía el as bajo la manga porque decía, yo acá con esta domo, el segundo que viene, no hay forma alguna que nos dome. De que no sea un zurdo Claro. del caño, claro. Que lo que haya paleado, ¿no? Porque era Dee Snider, el cantante de Twisted Sisters. Sí. Dee Snider es un pibe que había crecido en un hogar... Claro. Claro, Sí, el chabón era... ese es Dee Snider. Sí. Y el resto es la banda.
Es un pibe que había crecido cantando en un coro de iglesia, después a los 20 años se mete en esta banda, que era una banda de glam metal. Sí. En el 76 se mete en la banda. Los primeros 8 años más o menos, los tipos en Nueva Jersey la rompen porque era un rock extremadamente teatral, incluso más que Kiss. Las letras eran muy irónicas, era muy ácido el humor que tenían, eran como tipos que llamaban la atención, pero lo que era el mercado de los 70 no justificaba meterle una inversión a eso. O sea, el mercado estaba con Pink Floyd en esa época. Claro. Pero llega a los 80 y cambia todo. Claro. Porque en los 80 ya con Motley Crue, con Kiss ahí reventando, esto sí ya era un producto. Es Palermo vestido de mujer, dicen. Parecido. Y más o menos, no Sí. tanto. No, cero Palermo. Aparte. Cero Palermo. No, Martín Palermo, digo. Ok. Sí. No, ok. Cuestión El cabezón. Sí. Cuestión que sacan un disco debut que pasa medio sin pena ni gloria, sacan un segundo que un poco la pega más, pero el tercero que sacan, Stay Hungry, es éxito absoluto y ahí está tipo We're Not Gonna Take It, que seguro la tienen, I Wanna Rock, que seguro la tienen, y The Price, que salvo que les guste mucho, tal vez no la tienen tanto, pero bueno, son como los hits de la banda. Ok. Uno de estos temas... La verdad que no lo tengo ninguno. Sí, Yo las primeras dos sí. los las primeros dos los sí. escuchás y te juro por mi vida que los conoces. Es más, poné. Poné alguno, a ver. ¿Cuál? We're Not Gonna Take It. Sí, ese es muy conocido. Ese es conocido. Los dos son conocidos. Si los escuchás al toque te das cuenta. Ok. Es más, hasta viste el video y le conocés la cara al tipo. Ok. Entonces, ya no hay forma que no. Bueno. Es más, están en Cobra Kai, así que... Sí, sí, por eso. Listo. Ah, boludo, pero es una tremenda banda. Es de esta. los 80, por eso. Sí. Este tema es... Este es I Wanna Rock. Johnny Lawrence. escucho. Johnny Lawrence Sí. escucha esto. ¡Temazo! Sí. Cuestión que lo traen Sí. a este tipo y las viejas dicen, sí, listo, ya está. No hay un tipo Mirá que, la pinta de este, que claro. se viste casi como drag queen, no hay forma alguna que no lo domemos. Y el tipo, a diferencia de Zappa, llega al Congreso vestido como un rockstar. Sí. Con el jean ajustado, el pelo batido. Se- No, va. Sí, claro. y los tipos dicen, ya está, lo hacemos pelota. Lo tenemos, claro. En cuanto se sienta, saca del bolsillo un papel todo arrugado. Moni Argento parecía, boludo. Sí, un Sí, look ochentoso era un poco ese. Saca un papel todo arrugado, lo empieza a leer y dice: hola, me llamo Dee Snider, tengo 30 años, soy rockero, soy padre, vengo de un hogar y soy católico. Y aunque a ustedes les llame la atención, Aguante Dios. Era Dice- un chat, sí. no me drogo, Católico, apostólico, romano. No trolo. no fumo y no escabio. Y empieza a dar todo un discurso sobre todas las cosas que le empieza a cuestionar a Al Gore con las viejas al lado. Sí. Lo primero que le cuestiona a Al Gore es una canción que se llama Under the Blade, que sería tipo debajo de la cuchilla, donde lo acusa de que la canción, dice, mira, esta canción está hablando de una persona, seguramente una mujer, que está en una cama detrás de una cuchilla, es apología del sadomasoquismo. Sí. Y él le dice, no, la canción esta se la dediqué a mi guitarrista, que lo iban a operar de pólipos, el tipo tenía miedo, y yo le dije, mira, si vos entrás y te operás, yo mientras te estás operando te escribo una canción. Y esta es la canción de Detrás de la Cuchilla, que es un tipo que tiene miedo atado en una cama de que le corten la cara. Era todo giga noble. Sí. Se transformó en honesto cuando se puso Claro, era un cura el chabón, boludo. Un poco los que están ahí se empiezan a reír. Claro. Y Al Gore le dice, pero en tu canción en ningún momento habla de hospital. Y dice, bueno, también vamos a leer la letra. Le lee la letra. Y en la letra, en efecto, si bien no dice en un momento hospital, tiene sentido con lo que él decía. Claro. Le dice, bueno, también, mirá, no dice nada de hospital, pero tampoco dice nada de sadomasoquismo. Y lo que tiene de lindo la música es que cada cual interpreta las letras en función de lo que a uno le interpela. Y si tu mujer leyó esto y pensó en sadomasoquismo, no sé, hablalo con ella. Automáticamente ese que tiraron, lo tiró toda la gente, se le empezaron a cagar de risa al chabón. Nah, tremendo. Inmediatamente Al Gore le cambia de tema y le empieza a hablar por la canción We're Not Gonna Take It, donde le dice, es una canción que habla de rebelarse a los padres, pegarles. Y él le dice, no, mira, la canción no habla de eso, la canción es otra cosa, el video habla de eso, ¿sí? Ahora, si vos te fijás,
y le muestra los detalles del video, son todas escenas robadas del Coyote y el Correcaminos. O sea, cada vez que le hacen algo al padre, por ejemplo, lo tienen por una ventana, cosas, dicen, mirá, son planos exactos que le sacamos al Coyote y el Correcamino, que es una caricatura. Y vos ves que después de que lo queman, después que hace todo, el tipo siempre aparece y aparece sano. O sea, te estás quejando del Coyote y el Correcamino, no da más de marica. Claro. Y ya medio como que también el resto de los que miraban le dicen, no, para esto es ridículo. Mientras él usaba eso de argumento para decir, ven que esto es un circo, esto no tiene nada que ver. Y la tercera que le empieza a tirar, le dice, no, pero en tus recitales venden remeras de Twisted Sister con mujeres encadenadas. Dice, no hay ninguna. O sea, mostrame alguna. No, Y en realidad son monjas. Claro. no, le muestra sus discos, dice, mirá, no somos una banda sexista, no hay minas en las tapas, las letras no hablan de esto. O sea, ¿de qué estás hablando? Y lo interrumpe, otro dice, no está diciendo que las de Twisted Sister. Dice que hay gente con remeras de Twisted Sisters y otros que vienen con remeras de las mujeres esas. Como intentando zafarla, Claro. pero no había forma alguna y ya como que el público entero en el Congreso se estaba cagando de risa, tanto de Al Gore como de las viejas. Se les burlaba, y claro. Se le burlaba, porque lo trajeron esperando que era un fisura. Pero acá donde él da su discurso, Era el profe en el debate. donde empieza a decir, mira, mis letras no hablarán de sexo, de violencia, de ocultismo, ni nada de eso. Hay otras que sí, de otras bandas, y aún así no me parece mal que lo censuren. Porque obviamente yo a mi hijo, si veo un disco que es un pentagrama y una mina encadenada, yo no se lo compro a mi hijo de 3 años ese disco, porque me parece que no está bien. Pero se supone que nosotros somos todos adultos responsables y tenemos la capacidad de revisar qué carajo está escuchando mi hijo en mi casa. No le podés decir al Estado o cualquier ONG, no, sabés que ahora nosotros vamos a regular qué es lo que va a escuchar. Porque es avasallar lo que es mi libertad. Y más o menos cuando termina de darse discurso, tanto Al Gore como las viejas quedaron absolutamente domadas. En su momento se vendió como que fue un triunfo de Al Gore, porque lo que en realidad terminaron arreglando es que en lugar de esas etiquetas y la prohibición, lo único que iban a poner es el parental warning, que todos lo conocemos, que está pegado en los discos, como cosa voluntaria y que no implicaba absolutamente nada. No es que por eso lo ibas a dejar de pasar en la radio, no lo ibas a dejar de pasar en MTV, no iban a esconder los discos para que no se... Lo único que tenían era Advertencia para padres. esta advertencia para padres. Como así, mira, no compres el disco antes de escucharlo. Claro. Eso no lo negoció Dee Snider, lo negociaron las discográficas a cambio de que le den este impuesto, que al final después no se lo dieron, pero bueno, ellos lo hicieron por eso. O sea, tenía razón la teoría de Frank Zappa. El tema es que tampoco les fue bien con el parental warning, porque el parental warning empezó a ser un cartel que decía comprame a los discos. Soy copado. Y si vos te fijás, claro. todos los discos del 85 en adelante que son famosos prácticamente lo tienen, porque es como que Signo de calidad. pasó a ser la norma en Dice la música. Parental Advisory, ¿puede ser? Parental Advice, algo así dice. Creo que en algún lado. Explicit Parental content. Explicit content, claro. Claro, boludo. Es. Que está ahí abajo con... Claro, es el. Sos un basado si el, compraste, blanco y negro. claro. El que no tiene el cartel Es un Es piñón un fijo. trolazo, claro. Sí, sí. Es piñón fijo. Es piñón fijo. Claro, claro. El tema es que Dee Snider casi que se sacrificó por la causa, Sí. porque a partir de esta conferencia, el metalero más termo no le gustó nada que él haya roto personaje. Porque era, pará, loco, yo te banco porque sos un demente, ahora me entero que sos católico, que Claro. tenés un hijo, Claro. que no escabiás. Eso. Yo pensé que dibujaba pentagrama, Claro. boludo. Claro, y Ah, no Entonces éramos- sacrificaba gallina, boludo. Claro. Entonces lo que terminó ocurriendo, eso y otras decisiones de mierda que tomó la banda, es que a los pocos años... Como drogarse y no sacar Claro. ningún tema más. No, se empezaron Como a... querer cumplir con el personaje. No, lo que empezaron a hacer es ablandaron un poco más la música para que sea más popera. Claro. Sí. Y al público no le gustó un Rock carajo. cristiano hicieron después. No rock cristiano. Ah, hicieron un disco de Navidad. Un locurazo. No, pero fue mucho después. Y fue casi un chiste. No, el tipo siempre fue casi una burla, Sí. autoburla del glam metal. Era un troll el chabón. Recontra troll. Yo lo vi en vivo acá en serio? el 2010, me parece, sí. Mirá. Y bueno, esta fue la historia muy breve
de cómo dos dementes se les ocurrió que, bueno, tenían que defender la libertad de expresión. Son las formas de la música. Tanto que al día de hoy no se volvió a discutir más el tema. No, boludo, y te Sí, digo, protegieron al mundo, boludo, porque eso empieza por ahí, no sabes dónde termina. Es que ese es el argumento de Frank Claro. Zappa. Empezamos acá y no sabemos dónde terminamos. Sí. Sí, si todo por capricho Sí, puede terminar imagínate los censurado. progres hoy bancándote discos de música, boludo. Bueno, Sí. igual en esa época había mucho control. Que en los cómics también había control, en las revistas, en las novelas, en todo había control. Sí. Sí, claro. Bueno, de hecho, mucho antes igual le voy a hablar, ¿no? Pero en los 50 había control anticomunista en Eso- los cómics. eso estaba bien. La Sí, la macartismo famosa. puro. Estaba bien. Sí, la casa Eso de estaba brujos. perfecto. Sí, La sí. casa de brujos. Sí, sí. Sí, sí, claro. Desde acá defendemos. Claro. El macartismo. Esa El parte del macartismo. macartismo bancamos. Después eso fue. No, pero la mayoría de las bandas famosas hicieron Sí. después temas bardeando a estas viejas. Tipo, desde bandas zurdas como Rage Against the Machine Sí. hasta Black Sabbath, Metallica. Todos Sí. tienen algún palito. A esta Eminem vieja. también. Todos tienen algún palito a estas viejas chotas Estaba que... diciendo un Yo creo videoclip que igual de- le salió el tiro por la culata, porque fíjate que todo, a partir de ahí, los 80 y 90, todo lo cool, digamos, fue como rebelde, ¿viste? Sí, claro. Los videojuegos sangrientos y cuando se pusieron a llorar por todo eso, Exacto. terminaron ganando. En los 90 hubo un revival de eso también Sí. con Marilyn Manson y Columbine, pero quedó en la nada. Al cine también le pusieron la restricción por edad. Y, perdón, y me- Era anterior la restricción, bueno, pero encima el cine Sí. como que lo fueron suavizando. Ellos antes tenían el código Hays, que eran directamente no puede haber un beso, no puede haber Sí. un personaje malo. Es como que cada vez fue más permisivo. Ok. Y medio que quedó en la nada, ¿viste? Porque hoy en día ya no sos edgy, boludo. Haciendo esas boludeces. Sí, no. No, Hoy te para haces nada. el Charlie, ¿cómo se llama? El Marilyn Manson. Marilyn Manson. Ya no, ya no, no. pega, ¿me entendés? Ahora, Como que- en su momento... Como que se agotó solo, creo. En su momento pegó, cumplió Sí. su rol, pero hoy en día... Bueno, la mayoría de los ex metaleros ahora son todos tipos súper conservadores. Hechos y derechos, Hechos y derechos. bancan alfabeto. Sí, sí. Argentinos de bien, se puede decir. Sí, No, sí. pero estoy hablando de los famosos, tipo, tienen cadenas de hamburguesas, tipo... Sí, claro. Van por ese palo. Y bueno, esta fue la breve historia de, Muy bueno. Muy interesante. de cómo se sacrificó por la causa de Snyder. Me gustó. ¿Viene gorda el folio? Siguen. Parece que no. ¿En serio? ¿Cómo? Creo que no. Bueno. No estaba en la